Vamos a ver que con esto sí quiero culminar, que fue con el discurso, fue brillante discurso por parte del presidente Nicolás Maduro. Pero discurso brillante. Tenemos un resumen. Rueda. Lo cual fueron construidas en 2015 un total de 326.323 viviendas, lo cual permitió alcanzar una cifra récord en nuestra historia, al entregar la vivienda número 1.000.000, gracias a la gran misión Vivienda Venezuela creada por el comandante Hugo Chávez Frías. Lo tienen ya. Lo que pasa es que tú vives quién sabe dónde. Quién sabe dónde vive. Lo que sí tengan claro, que la gran misión Vivienda Venezuela no le van a aplicar ningún modelo capitalista. Tengan eso seguro. Yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Junto al pueblo, no lo voy a permitir. Y aprovecho para decir, no me debería meter ese debate porque es de ustedes. Pero ustedes no tienen la moral de haber construido una vivienda, una, y van a privatizar las viviendas que hemos construido para el pueblo. No, Dios mío, no puede ser, no puede ser. ¿Dónde has construido viviendas tú, Guanipa? ¿Dónde has construido viviendas tú, Guanipa? Dime dónde, Richard Blanco, has construido tú una vivienda. Ustedes tienen la alcaldía mayor de Caracas y no han construido ninguna vivienda. No has construido una vivienda y tienes 4 años mandando en Caracas, Richard Blanco. No has construido una vivienda y nosotros hemos construido 1.000.000. Y ustedes creen que nos vamos a calar que la privaticen. No, no y no. Vamos a permitirlo. Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización, se los digo. ¡No! Aquí están los aumentos que fueron posibles gracias a la recaudación, tengo que decirlo, de tributos a través del CENIAT y de la administración y la inversión correcta. En un plan que pudiéramos tomar prestado el concepto de un plan anticíclico, de defensa del empleo, de defensa de la inversión social, de defensa del salario, que llevó el último aumento, 4º aumento en un año, cuidando el ingreso de los trabajadores y de la familia trabajadora. Sé muy bien lo sé, que los ataques especulativos hacen que todo este cuidado especial al empleo, al salario, de manera específica, como parte de la política de Estado, de las obligaciones constitucionales y del plan de la patria, se vean afectados gravemente. Lo sé. Cuando decimos esto, lo decimos porque son líneas de avance, bueno, que se enfrentan a lo que ha publicado hoy el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, las cifras catastróficas del resultado de una situación económica que seguramente en otros tiempos, con políticas regresivas, neoliberales y capitalistas, tendría a nuestro pueblo en el desempleo, tendría a nuestro pueblo sin aumentos salariales, sin pensiones, sin protección a la educación de los hijos, sin vivienda. Mucho hay que hacer y tenemos que tener los pies en la tierra. Mucho hay que hacer. A nombre de millones de hombres, de mujeres, a nombre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diputado Ramos Alut, se lo digo con respeto, pero también se lo digo con indignación, estoy obligado a protestar el trato que se le dio a los símbolos y a las imágenes del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez Frías. 2 líderes muy importantes de una gran época histórica de redención. Simón Bolívar, sin lugar a dudas. Simón Bolívar, referencia obligada de todas las generaciones que han luchado por la libertad, la independencia, la justicia, la identidad nacional, la unión latinoamericana caribeña. El motor de la nueva industria militar, infraestructuras militares, producción de equipos, bienes de consumo. La industria militar, saben ustedes, en todos los países que han logrado el desarrollo, la industria militar ha logrado un nivel de
vanguardia, de excelencia en el desarrollo científico, técnico. Y afortunadamente en nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana tenemos científicos y profesionales de primera línea que han dado los pasos en la construcción de una zona económica que yo tengo gran fe va a hacer grandes aportes, no solo en la industria militar, en la tecnología, en la ciencia, sino en muchos otros elementos. Tuve una reunión, el martes tuvimos una reunión con el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, extraordinaria, revisamos todos los planes del país, la seguridad, de la paz, la defensa nacional, el despliegue de las fuerzas especiales que vamos a seguir desarrollando contra el paramilitarismo y otros fenómenos. Y también recibí unas palabras de gran aliento, de apoyo total, absoluto y restricto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me dijo el general Padrino López, comandante en jefe, manden que podemos ayudar en esta coyuntura económica y la Fuerza Armada está a disposición de la patria toda. Gracias, general Padrino. Y poner el punto donde lo quiero traer, siempre insistiendo, pese al escepticismo de muchos, en promover algún punto de encuentro nacional para la paz, si es que la paz es importante, y lo es, y por ella damos nuestra vida, para la unión nacional y para enfrentar una verdadera tormenta donde estamos nosotros en este momento. No es la tormenta de Maduro, como algunos creen poder apostar. Es una situación de todo un país que afecta a toda la familia venezolana y que merita hacer por lo menos el esfuerzo de poner en el centro los puntos de interés nacional. Es por eso que, reconociendo la existencia desde el primer segundo de los resultados electorales, hemos llamado al respeto a la Constitución, el respeto a las fuerzas políticas, el respeto a los poderes públicos y buscar no caer en la tentación de una contrarrevolución que produzca aventuras que sean lamentadas en la historia por todos. Ya hay bastantes cosas que lamentar: pérdida de vidas humanas, destrozos en distintas etapas. Nosotros decidimos hace mucho tiempo abandonar la lucha armada y la violencia como camino para tomar el poder o mantenerlo. Y nos negamos a volver por los caminos de la lucha armada, popular y revolucionaria. Nuestros caminos en la Constitución. Y no es que no tengamos con qué, porque bastante tenemos. Primero, voluntad y amor por esta patria. Pero el camino es la paz. Y cuando uno dice el camino de la paz, algunos interpretan debilidad política, moral. El camino es la paz. Las misiones sociales, la reducción ya sostenida de la pobreza estructural o por necesidades básicas insatisfechas. Venezuela tiene ya el segundo semestre con valores inferiores al 5%, cerrando el 2015 con un valor histórico de 4.78%. No es fácil decir esto, ni lograrlo en medio de las calamidades que estamos viviendo en materia económica. Nos comprometimos hace un año, un día como hoy, en otras condiciones, a alcanzar la cifra de 300.000 nuevos pensionados. Muchos declararon que no, que eso era imposible. Nosotros trabajamos, administramos e invertimos. 300.000 nuevos pensionados. Puedo decir
que terminando el año 2015 logramos superar esa meta, pasando de 2.6 millones de pensionados a 3.090.281 pensionados y pensionadas de nuestra patria. Del siglo XXI, hoy estamos llegando a un Parlamento donde, por gracia de la Constitución, en medio de una democracia de plenas libertades, la oposición a la revolución bolivariana ha conquistado una mayoría que hoy ejerce. Entre otros elementos de impacto favorable destaca de las misiones y grandes misiones sociales la reducción ya sostenida de la pobreza estructural o por necesidades básicas insatisfechas. Venezuela tiene ya el segundo semestre con valores inferiores al 5%, cerrando el 2015 con un valor histórico de 4.78%. No es fácil decir esto ni lograrlo en medio de las calamidades que estamos viviendo en materia económica. Ahí está la lámina número 7, ¿verdad? La lámina número 7, que bueno, detalla lo que es esta lucha para buscar la meta dejada por nuestro comandante Chávez en el Plan de la Patria de Miseria Cero 2018. Miseria cero. Lo digo como jefe de Estado ante esta soberana Asamblea Nacional. Si se quiere la paz, hagamos justicia. Si se quiere la paz, busquemos la verdad. Si se quiere la paz, protejamos a las víctimas, todas. Que se sepa toda la verdad. Y protejamos todas las víctimas de los sucesos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Se investiga hasta el último, no importa el cargo que tenga, y responda ante la justicia. Bastantes ejemplos. Diputado Ramos Alup, hay en el mundo. De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una emergencia económica nacional, y llamo a todo el país a apoyar las acciones que esta emergencia va a convocar y va a activar en las horas, los días y los meses que están por venir. Llamo a la Unión Nacional para enfrentar esta emergencia económica y preservar la paz y atender los asuntos de una nueva etapa de la economía nacional. No estamos hablando de cualquier cosa, es hora de unión para el trabajo. Diputado Ramos Alup, le entrego el decreto de emergencia económica en todo el territorio nacional de acuerdo y conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela recibió entonces un verdadero acompañamiento, apoyo y solidaridad del mundo entero. Con base a este pronunciamiento internacional, como jefe de Estado, quiero desde esta tribuna de la Asamblea Nacional y pedir el apoyo unánime de la Asamblea Nacional para que el presidente Barack Obama no ratifique el decreto de agresión que califica a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos el próximo 9 de marzo, en donde ese decreto debe ser derogado. Quiero pedir el apoyo de esta Asamblea Nacional para quitar sobre la cabeza de nuestro país esa amenaza injusta, ilegal, rechazada por toda América Latina y por nuestros hermanos del mundo. Se han conjugado 4 factores determinantes de la situación económica que vivimos durante el año 2015. El primero de ellos, el desplome abrupto y aún no detenido del ingreso nacional producto de la venta de hidrocarburos. El segundo factor, que no hemos logrado contar aún con nuestro país,
en nuestro país con un aparato productivo, un aparato económico sostenido, sostenible, independiente, autosuficiente, lo suficientemente fuerte que nos permita atender la demanda interna de bienes y servicios, e ir rompiendo la dependencia con el ingreso petrolero, e ir sosteniendo una recaudación fiscal que permita avanzar en el modelo de protección social y de felicidad compartida. El tercer factor, hasta ahora nuestro país no ha logrado conseguir concertar del todo y con la eficiencia que deseamos las alianzas y los acuerdos productivos con un centro del desarrollo económico con la pequeña, mediana y gran industria en manos del sector privado. Hemos dado pasos importantes en esa dirección, pero falta mucho todavía por hacer. Cuarto factor, el ataque a la moneda, al sistema de cambio y la imposición de mecanismos de vulneración de la vida monetaria del país y de fijación de precios especulativos al margen de las leyes de la economía y al margen de las leyes que deben ser cumplidas en territorio nacional. El presidente Nicolás hizo ayer una explicación pero detallada de lo que fue la guerra económica, lo que ha sido y lo que sigue siendo la guerra económica. Hasta en los productos agrícolas, en este momento, hay un alza pero desmedida de los precios. Provocada. Ahora, ¿dónde nosotros entendemos que hay una guerra económica? Yo se los pongo rapidito. Aquí está. Ojo, yo no soy experto en economía, ni mucho menos. Pero sí hay cosas que son extrañas, que no se comportan normales en la economía venezolana. Sobre todo en lo que es la guerra económica. Las cotizaciones diarias de los crudos marcadores 2014-2015. Vean ustedes de dónde a dónde bajó la canasta venezolana. De aquí a aquí, en petróleo. Es decir, estamos viendo un ataque del exterior que vulneró el precio del barril de petróleo y vulneró los ingresos en Venezuela. Yo podría decir en este momento que bienvenido sea. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos capacidad, tenemos materia prima como para revertir ese proceso. Es decir, no solamente que tenemos que recuperar el precio normal que debe tener el barril de petróleo, sino que tenemos que convertirnos en fuerza productiva. Fuerza productiva. Este pueblo tiene que agarrar y enfrentar lo que es esa guerra. Hay que enfrentarla y hay que salir a trabajar, a producir, a hacerlo, al lado del Estado, al lado de la revolución. Es la revolución, repito, no es un Estado, es la revolución. Lo estoy diciendo hace rato. A nosotros esto nos están rodeando, sí, pero tenemos que tener la capacidad para arrancar. Ingreso mínimo legal actual desde el 1 de noviembre de 2015, vean esto. A pesar de la guerra económica, a pesar de las cifras actuales que acaba de entregar el Banco Central de Venezuela, vean ustedes esto, siempre defendiendo la economía y defendiendo el salario de la familia venezolana. La tasa de desocupación es otra cosa que no se puede entender dentro de esta crisis que ha provocado la guerra económica. Inducida. Vean ustedes, paro patronal de sabotaje petrolero, vean, la tasa de desocupación disminuyó pasando de 10.6 puntos porcentuales en diciembre del 99 a 6.0 en diciembre de 2015. Ustedes dirán, coño, si hay una crisis económica, una guerra económica, lo lógico es que haya desempleados por bojote.
y se siguen construyendo casas, se sigue financiando en alimentos, se sigue financiando en... Por eso les digo, tenemos que pasar de la actitud rentista, la cultura, cambiarla a la cultura productiva. Ahí estaba Jordán, el otro día estaba metido en un centro de familiar de producción agrícola, incluso hasta enseñaron, estaban criando cachamas. Vean, la revolución bolivariana, el sector informal, ya voy, acá. El coeficiente Gini, que era algo que el comandante siempre hablaba, aquí lo tenemos. Somos uno de los países que tiene más equidad en la distribución de ingresos. En la distribución de ingresos. Hogares pobres por necesidades básicas insatisfechas. Año 98, año 2015. Siempre en descenso, a pesar de, escuchen bien, a pesar de, que eso es lo interesante. Hoy hay 14 veces más pensiones que hace 25 años de la población con derecho a pensión, mujeres de 55 años y más hombres de 60 años y más. En el año 1998 el 19,6 tenía el beneficio, hoy lo tiene el 84,8%. A pesar de... Voy a finalizar con esto. Luego les voy a decir de dónde lo saqué. Por ahí nosotros estamos manejando una tesis sobre las operaciones psicológicas. La estamos manejando, varias personas. No voy a decir quiénes ahora mismo. Ya lo hablé. El primer paso para evitar las operaciones psicológicas que realizan los medios de comunicación y que yo lo extiendo, que realiza el Departamento de Estado norteamericano con la anuencia de los medios de comunicación, con la anuencia de los empresarios golpistas venezolanos y de sus aláteres, los políticos, es que seamos conscientes de lo que hacen. La conciencia es en sí misma un gran paso para desarticular su efecto. Si el pensamiento se estructura a través de la internalización del entorno y se ha pervertido mediante técnicas que operan psicológicamente a la población, se comprende que la lucha consiste en anular el efecto de dichas operaciones. Se ha señalado que el miedo es un sentimiento natural del ser humano que actúa como mecanismo de alerta para la conservación de la vida, pero que al ser exacerbado en una población ignorante se convierte en patológico. Debemos pues saber distinguir la verdad de la mentira para no ser presas del miedo irracional. Decía Horacio, quien vive temeroso nunca será libre. El estado de alerta debe atender a las acciones que produzcan un cambio que impida al régimen depredador continuar cancelando nuestros derechos y amenazando nuestras vidas. El miedo se convierte en valentía al conocer la realidad. La conciencia de lo que pasa y la puesta en práctica de acciones en beneficio de todos evitará que sigamos a la deriva. Este libro se llama El dominio mediático de Blanca Montoya. Se los digo más claro. Cuando termines de conversar y me avisas, compa, ¿viste? Dale, pues un abrazo, llanero. Anda. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dijeron que no podía hacer eso porque entonces te estaba maltratando. ¿Yo te maltrato a ti, llanero? No, gracias. Pues. Ajá. Pues que tienes una conversación desde hace rato, me tienes preocupado. Les voy a explicar algo. Nosotros tenemos todo un pueblo. Presto, lo hemos visto movilizarse en estos días. Hemos visto después de la derrota electoral, porque tuvimos una derrota y hay que entenderlo. Después de la derrota electoral que llevó circunstancialmente
a los golpistas a tener el poder sobre un poder público, uno, no menos importante, pero tienen el poder sobre uno, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar. Y creo que desde el momento en que la gente entendió que la derecha dio un paso importante para poder derrocar a la revolución bolivariana, el pueblo se levantó alerta y sabe lo que está pasando. Yo les voy a decir algo. 4 no pueden contra millones. Si los medios de comunicación, y vean ustedes que nuestro mayor problema está en los medios de comunicación privados, en los que manipulan desde el exterior, desde el diario El País en España están hablando ya de posibilidades de enfrentamientos sangrientos en Venezuela, imagínenlo, qué es lo que quieren los grandes medios, qué es lo que quiere el Departamento de Estado. Pero si este pueblo avanza y en coordinación con la revolución bolivariana entendemos que la mejor manera de enfrentar esta guerra económica no es solamente acabar con las redes de distribución que ellos tienen, sino producir para sustituir no solamente su producto, sino sus redes de distribución. Yo les pudiera hablar aquí de socialismo, pero vamos a hablar de comunas si ustedes quieren, todo lo que ustedes quieran. Pero lo principal es entender que allí en la Asamblea Nacional tenemos una punta de lanza para derrocar al gobierno revolucionario bolivariano. Tenemos el compromiso, por este lado, de asumir nuestros errores y de saber que esa derrota es una alerta. O como dijo el presidente Nicolás Maduro, fue una cachetada. Pero si el pueblo no entiende, no solamente en este Congreso, sino la movilización que están haciendo, si no entiende que eso hay que canalizarlo para lograr derrotar al fascismo que está allí instalado, sonriendo y haciéndose el chistoso. No, detrás de ese fascismo hay sangre, detrás de ese fascismo hay colmillo, detrás de ese fascismo hay robo, detrás de ese fascismo hay pero escuchen bien, la voluntad fascista de acabar con todos los avances que en 17 años, con todos sus errores, nos dio la revolución bolivariana. Si no entendemos eso, mejor es que agarremos a Ramos Ayub y a todos sus criminales y se los entregamos, le entregamos el gobierno y listo. Ahora, si lo entendemos, vamos a echarle un camión. Tenemos el Congreso ahorita el 23, pero no solamente el Congreso, tienen que movilizarse comunas, productivas, empezar a articular poder popular, revolución y avanzar. Lo bueno es que estos señores hoy no pueden dar un paso sin que nosotros no sepamos cuáles son sus intenciones. Porque si algo les está pasando a ellos, es que nada de lo malo que ellos quieren hacer desde la Asamblea Nacional, en esta victoria circunstancial que tuvieron, nada de lo que salga a mano y en contra del pueblo va a pasar desapercibido. Vamos a estar muy alerta y advirtiendo siempre. Pero pueblo, en bloque, poder popular, o como decía por ahí, y han pasado unas propagandas bien buenas en BTV, solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. No nos borrarán el legado del libertador Simón Bolívar, no nos van a borrar el legado del comandante Chávez, que dicho sea de paso, hay que decirle a toda esa gente de la bancada
que lo van a tener muy poco tiempo fuera de la Asamblea. El Libertador regresará con su cuadro, regresará con su pueblo, y no es para una élite que quiera ir al pintor tal X y al cuadro tal X, no. Nuestro Bolívar lo pintaron hasta pintores ingenuos, niños, y va a regresar ahí con el pueblo. Y el comandante Chávez va a volver a regresar a la Asamblea.